Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Una semana, dígalo fuerte, apasionante, definitivamente adentrarnos al estudio de la palabra, hacer este análisis minucioso de lo que tiene que ver con la Torá desde el punto de vista de nuestra Torá escrita y desde el punto de vista de la Torá oral. Definitivamente, la palabra es importante. Estudiarla, aprenderla, amarla, escudriñarla, retener lo bueno, examinarla. Y por supuesto, este mensaje de semana, de manera muy especial y respetuosa, está dirigido a todos aquellos que aman la lectura, que aman el estudio, que escudriñan, que anhelan, que se surten de material escrito, de la ayuda técnica, de estas posibilidades de estudiar un PDF en internet, de adquirir material y prepararnos. Y por supuesto, repito, en la medida de prepararnos, escudriñar. Hoy por hoy, pues los avances de la tecnología evidentemente nos permiten de una manera, como diría alguien, con un clic, entrar al navegador y a través del rabino Google buscar cualquier tema que sea de nuestro interés. Lastimosamente, cuando recurrimos a este sistema de la informática y del rabino Google, las fuentes abundan en gran manera. Pero las fuentes, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista académico, desde un punto de vista toraico, a nivel de la Torá escrita, no sé qué tanto abunde. No quiero decir que no lo haya, por favor, claro que sí. Por lo tanto, hasta en esto necesitamos tener el discernimiento cuando entramos a Rabino Google para saber si tomamos un texto y lo leemos, o un autor, o un escrito cualquiera que sea de una enseñanza. Tenemos que saber, por favor, dígalo conmigo y escríbalo en su agenda, papel y lápiz. Escríbalo. Necesito conocer la fuente. Hay una fuente de agua que brota, de agua limpia. Pero probablemente si tú estás bebiendo de la fuente de agua y es un agua contaminada, un agua con una corriente sucia, amarillenta, maloliente, descompuesta. Por eso la fuente de la cual nos alimentamos tiene que ser, repito, la fuente del agua viva, la fuente de la palabra, la fuente Kadosh, la fuente en la que Yeshua HaMashiach sea el centro. Muy bien, mis amados hermanos, estoy muy agradecido con todos ustedes por su asistencia al programa, por su participación, por sus muy buenos comentarios por demás. Gracias de verdad. Incluso gracias por algunos presentes que me envían. Gracias por el café. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mis amados, hecho este saludo, necesitamos retomar un aspecto muy importante en lo que vamos de nuestro estudio a mitad de semana. Necesitamos considerar que Israel, a partir de Abraham, como lo vimos en el día anterior, Abraham no fue judío, Isaac no fue judío, Jacob no fue judío. Ahora, podríamos considerar que en el ADN de Abraham, de Isaac y de Jacob, por supuesto, ya venían en el corriente sanguíneo de los patriarcas, pues obviamente las 12 tribus de Israel, y dentro de esas 12 tribus de Israel, evidentemente la tribu, la casa de Judá, como la conocemos hoy. Pero recordemos que el propósito de Hashem fue una casa, la casa
de Israel, las 12 tribus. Sabemos en la historia y por los estudios bíblicos del Tanaj y del Brit Hadasha, sabemos que hubo un momento en que se dio una división entre lo que hoy conocemos como la casa de Israel y la casa de Judá. Pero también sabemos, como lo dice Malaquías, que estas dos casas, y présteme por favor mucha atención, volverán a ser una. ¿Y por qué es importante que tengamos presente la profecía de Malaquías en cuanto a que las dos casas volverán a ser una? Un ejad. Porque si bien es cierto, hermanos, que estamos tratando un tema apasionante, cuál es la Torá oral y la Torá escrita, o la Torá escrita y la Torá oral, más sus ingredientes en la Torá oral como el Talmud, la Gemara, la Mishnah, los Midrash, los Midrashim, entre otros textos, pues entonces necesitamos saber si todo esto que estamos considerando en nuestro estudio tiene una relevancia importante para cada uno de nosotros en nuestra preparación desde el punto de vista de la transición. Recordemos, para nuestros hermanos de la casa de Judá, cada texto, llámese Talmud, que es el corazón de la Torá oral, llámese Torá oral, llámese el Seder, llámese la Agadá, llámese el Midrash, llámese la Gemara, llámese la Mishnah, llámese el Zohar, llámese todo lo que tiene que ver con Kabbalah o con conceptos gemátricos, para ellos es tan absolutamente claro en su corazón, porque después de 1000 años o 2000 años o más, pues han traído un recorrido en el que ellos fueron formados, establecidos, fundamentados, y su identidad como casa de Judá es esa. Por lo tanto, para nosotros, quienes llevamos relativamente muy pocos años, y digo muy pocos años porque es que son extremadamente pocos, entonces, hagamos una matemática simple, amados hermanos. Desde el tiempo de 1492, época en la que España tomó al pueblo sefardí, y desde aquel entonces, cuando tomó al pueblo sefardí, recordemos que los reyes de España ordenaron la matanza del pueblo judío, de todo aquel pueblo judío que no reconociera su participación en la fe del nivel 1, en la fe católica. De tal manera que hasta nuestros días, mis amados hermanos, estoy tratando de hacer aquí una operación sencilla para hacer una matemática. Denme un segundo, por favor. Quiero hacer una operación sencilla. No la puedo hacer en mi mente, pero tengo que hacerla con la ayuda de la calculadora. Entonces tenemos en este momento, a ver si lo puedo hacer, 1492 y estamos en el 2022. Tenemos exactamente desde el momento de lo que conocemos como el descubrimiento de América, después de la época de la Inquisición y el descubrimiento de América hasta nuestros días, hoy han transcurrido 528 años. 528 años de los cuales todo ese proceso de conquista, de invasión de España, de conquista de nuestras tierras en América Latina, formación de gobiernos, las comunidades españolas, los tiempos de la independencia, el grito de la independencia, la formación de las colonias españolas en nuestras tierras, los gobiernos ya independientes, cada nación cuando surge, la Gran Colombia y cada uno de los países en toda la parte latinoamericana, pues se establecieron y se fundamentaron, entre otras cosas, en su gran mayoría, en un porcentaje muy alto, en la fe de la actividad religiosa del nivel 1. Hasta nuestros días, es un número extremadamente alto de personas en Latinoamérica que profesan la religión tradicional. Esto lo traigo a colación, mis amados hermanos, para concluir que realmente el apetecer
el anhelar, el estar conociendo la verdad, Juan 8:32, y esa verdad que nos hace libres de ir por la senda de nuestra fe y volver por el rudimento de la Torá, apenas están transcurriendo muy pocos años. Podríamos pensar, si soy optimista, que aproximadamente entre 50, y si soy un poco más optimista, probablemente 80 años, que sé que ya es una cifra muy alta, pero vamos a dejarlo en 50. De 50 años para acá, evidentemente se ha notado un incremento muy importante de personas latinoamericanas, hispanas, si puedo usarlo también, que estamos en este proceso de acercamiento a la Kadosh Torah. Es decir, mis hermanos, que para cada uno de nosotros, cuando estamos aprendiendo un libro, por eso en Israel Casa Integral siempre compartimos con toda nuestra comunidad que todos estamos aprendiendo. Aquí no hay alguien más avanzado, más rabino, más sabio, porque realmente estos amados de Judá nos llevan miles de años de ventaja estudiando Torah. Pero es importante, y esto lo traigo a colación, repito, para llegar a una gran conclusión que es prácticamente una de las conclusiones ya de la semana. El pensamiento, el corazón, la cultura, la historia del pueblo de Judá varían enormemente con respecto al pensamiento cultural, espiritual, religioso del pueblo latinoamericano. Por lo tanto, nosotros tenemos versiones bíblicas, repito, ayer lo mencionábamos, como Reina Valera, entre muchas otras versiones, y traducciones y versiones que evidentemente nos denotan pues un acercamiento a la religión tradicional. Si miramos la versión bíblica del nivel 1, básicamente es la misma versión bíblica del nivel 2. El mismo concepto doctrinal en cuanto a la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. La diferencia tal vez entre uno y otro es en el nivel 1 el sacerdote no se casa, en el nivel 2 el pastor se casa, tiene familia. Pero incluso la liturgia es muy similar. Puede ser que el pastor no utilice el traje sacerdotal que utiliza el sacerdote del nivel 1. Y las variantes son relativamente pocas. Probablemente en el nivel 1 se tomaba la limosna, en el nivel 2 se toma el diezmo. Bueno, eso ya es un avance. Pero en términos genéricos, para el pensamiento de nuestros hermanos de la cultura judía, para ellos no existe el católico y el cristiano. Para ellos, tanto el católico como el cristiano son un solo renglón, son una sola línea. Esto, repito, quiero que lo tengamos presente, porque en la medida que continuemos estudiando Torah escrita y Torah oral, estos conceptos deben ser absolutamente claros. De tal manera que si nosotros pasamos del nivel 1 al nivel 2 teníamos una misma Biblia. La diferencia evidentemente está basada en los textos llamados apócrifos o los libros deuterocanónicos, que era parte de la tarea que ustedes tenían. El Tanaj, el libro de lo que se conoce como la Biblia hebrea, la Tanaj, tiene los mismos libros de nuestra Biblia, a excepción de los 7 libros apócrifos o libros deuterocanónicos. Muy importante. Esa era parte de la tarea. Y la segunda parte de la tarea es establecer, o fue mejor, porque ya ustedes deben haber contestado la tarea, y gracias a quienes lo hicieron. Ustedes deben conocer por qué razón el Tanaj, la Biblia hebrea, culmina en su último libro con el libro de Segunda de Crónicas, mientras que nuestra versión bíblica, llámese Reina Valera, para generalizar, termina en el libro de Malaquías. Ese orden es muy importante y eso denota inmediatamente que el pensamiento de nuestros hermanos de Judá no es el pensamiento de nosotros, Casa de Israel, hasta el día de hoy, en nuestro proceso de transición. Voy a ir adentrándome un poco más el tema porque usted podrá decir, pastor, todavía aún no entiendo lo que está diciendo y sé que así es, por lo tanto vamos a hacer claridad. Y para hacer claridad sobre ello, vayamos puntualmente a los textos. Mencionamos entonces que el Tanaj, lo que para los judíos es la Biblia hebrea,
Para nosotros el Tanaj es lo que consideramos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, si quiere llamarlo así. El Tanaj. La diferencia entre el Tanaj hebreo o la Biblia hebrea y lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, repito nuevamente, básicamente está en que ellos no tienen los libros apócrifos. La versión del nivel 1 tiene los libros apócrifos, la versión del nivel 2 tampoco trae los libros apócrifos. Pero observen, tengo en mis manos una versión bíblica llamada Sefer Dabar, que nos dice que viene con la Torá, los 5 libros de la Torá, los Nevim, los Ketubim y el Brit Hadasha. Ya sobre eso hablamos en los programas anteriores, creo no necesario explicarlo nuevamente. 2. Veamos la importancia como el Tanaj hebreo, es decir, lo que conocemos como la Biblia hebrea. Hasta esta línea en la que estoy marcando en este texto aparece la línea hebrea o la Biblia hebrea, el Tanaj. Recordemos que la palabra Tanaj dijimos que es el acrónimo de 3 letras hebreas que representa los 5 libros de la Torá, los no profetas y los escritos. Quiero leer el último capítulo y verso, los últimos versos del libro de Segunda de Crónicas en el Tanaj hebreo. Cómo para nuestros hermanos de Judá termina su libro o su Biblia hebrea. Voy a tomar el libro de Segunda de Crónicas y leeré los 3 últimos versos. Voy a leer a partir del verso 20 al verso 23 del segundo libro de Crónicas. Entonces ellos quemaron la casa de Elohim, derrumbaron el muro de Jerusalén, pusieron en llamas todos los palacios y destruyeron todo de valor en ella. Aquellos que habían escapado la espada, él se llevó a Babel. Y se convirtieron en sus esclavos y sus hijos hasta el reino de Persia. Así fue cumplida la palabra de Adonai, Yod-Hei Bad-Hei, por medio de Jirmejaya, hasta que la tierra haya sido pagada en Shavuot por el tiempo que yazca desolada, guardó los Shavuot hasta que se pasaron 70 años. Ahora, el primer año de Joresh, aquí es Ciro, rey de Persia, para que la palabra de Yod-Hei Bad-Hei, hablada por Jeremías, pudiera ser cumplida, Yod-Hei Bad-Hei agitó el Ruach de Joresh, el espíritu de Ciro, rey de Persia, para proclamar por su reino completo y ponerlo por escrito también. Y preste por favor mucha atención al verso 23. Usted puede leer este texto en su libro, segundo libro de Crónicas, en el cierre. Estoy leyendo el segundo libro de Crónicas, indicando que es el último libro en el Tanaj hebreo o en la Biblia hebrea. Aquí está lo que Joresh, Ciro, rey de Persia, dice. Préstele mucha atención. 2 puntos. Adonai, el Elohim de los Shamaim, de los cielos, me ha dado todos los reinos en la tierra, y él me ha ordenado edificarle una casa en Jerusalén, en Judá. Cualquiera que haya entre ustedes de su pueblo, que Adonai, Yod-Hei Bad-Hei, su Elohim, esté con él, puede subir. Espero que haya encontrado, como diría nuestra amada pastora Pili, pille el detalle. ¿Por qué la Torá, la Biblia hebrea o el Tanaj cierra en el libro de Segunda de Crónicas? Y lo voy a leer el verso 23. No sé, creo que no voy a dar la respuesta. Me parece que sería importante que ustedes lo hagan, hermanos. Por favor, considere por qué la Biblia hebrea de nuestros hermanos de Judá termina en el segundo libro de Crónicas y por qué nuestras versiones bíblicas culminan el antiguo pacto, que también es el Tanaj que nosotros llamamos en hebreo el Tanaj, culmina en el libro de Malaquías. Ya voy al libro de Malaquías para que veamos la diferencia. Lo voy a repetir. Verso 23, segundo libro de Crónicas, dice:
Aquí está lo que Joresh, Ciro, rey de Persia, dice: Adonai, el Elohim de los Shamaín de los cielos, me ha dado todos los reinos en la tierra. Y él me ha ordenado edificarle una casa en Jerusalén, en Yehudá. Cualquiera que haya entre ustedes de su pueblo, que Adonai, su Elohim, esté con él puede subir. Y termina con un punto final. Esto es en cuanto a la Torá, en cuanto a la Biblia hebrea. Veamos ahora en cuanto a nuestra versión, tradicional valera, para nosotros cómo termina el Tanaj. Obviamente, haga el ejercicio conmigo, por favor, y veremos que al cerrar el antiguo pacto, termina o culmina, cierra con el libro de Malaquías, el profeta Malaquías. Y vamos a leer los 2 o 3 últimos versos de Malaquías para que entendamos por qué para nosotros termina en el profeta Malaquías y por qué para la Biblia hebrea termina en Segunda de Crónicas. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, y veamos desde el verso 4 en adelante. Para cerrar son 3 versos. Dice, Malaquías, dice, verso 4 al cierre: Acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esto es la Torá, obviamente. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Adonai, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y si me permiten, porque esto está maravillosamente importante, ir un momento al libro de Isaías. Denme un momento, por favor. Acompáñenme, por favor, en la lectura al libro de Isaías, en el capítulo 59, y leamos el verso 21. Para complementar por qué cerramos en el libro de Malaquías. Y este será mi pacto con ellos, dice Adonai. O dijo Adonai: el Ruach mío, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Adonai, desde ahora y para siempre. Oh, amén, hermanos. Qué alegría el poder escuchar estos textos. Y no sé si en el corazón de cada uno de ustedes encontraron el deleite de la palabra. Ustedes saben, cuando celebramos el Havdalah, aquí está mi ejemplo hermoso al respecto por demás. Cuando tomamos el pan, el challah, en el tiempo de Shabbat, y algunas gentes dicen: ay, pero es que ese ritual, ¿y para qué le esparcen la miel y la sal? ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, toda esa tipología, toda esa práctica, todo ese ejercicio tiene una profundidad espiritual que tenemos que comprender. Mientras que para algunos eso es un acto totalmente ritual, pues ese ritual, comillas, tiene una importancia. Y cuando esparcimos la miel sobre el pan, porque Yeshua es nuestro pan de vida, entonces entendemos la dulzura de la palabra. Y yo no sé a cuántos, pero a mí en lo personal leo estos textos y encuentro una dulzura, una miel extraordinariamente importante. Pero pastor, ¿qué es lo que usted ve que yo no puedo ver? Abre tus ojos para ver. Caminando como viendo al invisible. Y cuando leemos con la revelación de la palabra, y esto será un tema tal vez al cierre de esta semana, cuando ya hablaremos de el estudio de la Torá, cómo estudiar la Torá en el Remes, en el Sod, etcétera, los 4 niveles de Torá, podemos comprender entonces este aspecto. Voy a cerrar porque necesito cerrar con el punto. Ya lo dejo como tarea, pero sin embargo les voy a dar un anticipo. El libro de Segunda de Crónicas deja abierto en el corazón de los hermanos de Judá
deja abierto su corazón en ese cierre de Segunda de Crónicas para la construcción. Dice ahí textualmente, lo voy a retomar, dice textualmente, sin lentes no podría, pero permítanme, dice textualmente, me ha dado los reinos de la tierra y me ha ordenado edificarle una casa en Jerusalén. Es decir, que para nuestros hermanos de Judá, el Tanaj cierra bajo la indicación de construir una casa en Israel. ¿Cuál es esa casa? Lo que hoy llamamos el tercer templo, el Mishkan, el Betamidrash. Para el pueblo de Israel, esa es su meta. Ese es el cierre del libro de la versión o de la Biblia hebrea. El templo, el tercer templo. Usted escuchará y verá en los videos de YouTube a todo el tiempo, el tercer templo, el tercer templo. Ya se empezó la construcción del tercer templo y cuánta cosa. Y esos videos tienen una multiplicación impresionante porque pues todo el mundo está a la expectativa del tercer templo. Bueno, aquí está la respuesta. Esa es la misión que ellos tienen en su Biblia hebrea, en este cierre de Segunda de Crónicas. Pero ¿cuál es la visión para nosotros en el libro de Malaquías? Vean la diferencia. Mientras que para ellos es la construcción del templo, que en buena hora, amén, amén, claro que sí, por favor. Para nosotros el libro de Malaquías nos da un cierre y nos dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. He aquí que yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Adonai grande y terrible. Es decir, que para nosotros está la expectativa del regreso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, que regresa nuevamente. Y lo decimos con mucha frecuencia, estos son los tiempos y ya está por llegar, se están cumpliendo los tiempos, Entonces, para hacer este cierre de conclusión sobre estos dos temas, en cuanto a la Biblia hebrea, que fue el tema con el que hemos iniciado, concluiremos. Para nuestros hermanos de Judá, ellos están a la expectativa de la construcción del tercer templo. Y para nosotros, en la transición como casa de Israel, estamos en la expectativa del pronto regreso de nuestro amado Yeshua. ¿Notan la diferencia? Ellos no están a la expectativa del regreso de Machúa, ellos están a la expectativa de la venida de Yeshua por primera vez a morar en el templo que ellos van a construir. Nosotros estamos a la expectativa del regreso de Yeshua HaMashiach. Por eso no lo han reconocido, por eso Yeshua está con nosotros. Ahí está la diferencia. Entonces, en todo lo que vemos de los estudios, como lo hemos estado compartiendo en esta semana, de todos estos textos como el Humash que tanto mencionamos, nos daremos cuenta que estos libros, Humash, que significa 5, los 5 libros de la Torá, están aquí escritos, la Torá escrita. Aquí está la Torá escrita. Pero recordemos que esta Torá escrita, aquí como la tenemos en este muy buen libro de Humash, viene acompañada, viene apoyada, viene respaldada, viene ilustrada con los conceptos o comentarios rabínicos frente a todos y cada uno de los parashot del año. 54 parashot, y cada uno de ellos trae el comentario de algunos rabinos, varios rabinos, entre ellos el mismo Rambán y otros tantos, que hacen alguna alusión al texto bíblico o al texto toraico para darnos una explicación. Concluíamos entonces en nuestro estudio ¿qué hay de malo en todo esto? Pues realmente, hermanos, es decir, de malo no hay nada en el sentido de del estudio y de la pedagogía. Si usted tiene un libro tan hermoso como este que tengo aquí en mi mano, como este Humash, repito, y lo está estudiando, y yo lo leo y subrayo y observo y estudio, por supuesto, pues evidentemente retengamos lo bueno. ¿Qué es lo bueno que hay aquí? Que sin lugar a dudas en los comentarios rabínicos hay profundidad, en los comentarios rabínicos hay sabiduría, en los comentarios rabínicos hay un emet, hay una verdad, hay textos y hay eventos que nos traen a nuestro corazón en transición de 528 años, y de esos 528 años concluimos de 50 años para acá, que tenemos mucho que aprender de nuestros sabios de Judá, por supuesto.
Pero sin perder de vista, hermanos, sin perder de vista que en todos estos comentarios rabínicos maravillosos no está presente nuestro amado Yeshua HaMashiach. Ellos no lo ven. Entonces, hagámonos una claridad. ¿Cuántos de nosotros tenemos versiones bíblicas en español? Versiones bíblicas en español, como por ejemplo esta. Esta versión bíblica es una versión muy buena versión bíblica. Creo que muchos de ustedes la deben tener. La versión de Biblia Thompson, una versión de estudio muy completa, muy didáctica, muy bien presentada. Es más, se debe hacer realmente incluso un curso para estudiar la versión Thompson, con todas las ayudas que trae de textos escritos a pie de página, cómo consultarlos, a dónde ir, cómo verificar cuáles son los textos relacionados, correlacionados, complementarios. Esta versión es extraordinaria, pero estas versiones bíblicas también traen consigo, hermanos, a la parte final, en la parte final del texto, viene también toda una descripción pedagógica por demás de todos y cada uno de los libros de la Biblia. Y también trae los comentarios de pastores, eminentes pastores, que nos han hecho un recuento interesante. Por ejemplo, aquí tengo este texto, suplemento arqueológico. Dios ha conservado 2 registros históricos de su trato especial con el hombre y de sus revelaciones a este. La Biblia fue escrita en pergaminos y con grandes dificultades llegó a manos del hombre. Es uno de ellos. El otro lo constituyen las ruinas y los idiomas desconocidos en los países donde se vivió la Biblia. Y menciona todo el concepto de la arqueología bíblica, que por demás es extraordinariamente importante. Es decir, que si nosotros tomamos nuestras versiones bíblicas y en nuestras versiones bíblicas hay comentarios bíblicos, hay referencias bíblicas de muchos hombres que han sido sin lugar a dudas extraordinarios comentaristas. ¿Quién no puede recordar, por favor? ¿Quién no recordará en el nivel 2 hombres como George Whitefield? Por favor, uno de los grandes evangelistas de la historia. ¿Cómo no poder recordar a un hombre como Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores? ¿Cómo no recordar? ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, han hecho un estudio, han leído, han comprendido los textos, las enseñanzas, repito, del príncipe de los predicadores, tal cual lo fue el señor Charles Spurgeon? Entonces, haciendo esta analogía entre predicadores importantes de nuestra Biblia en el nivel 2, maravillosos, repito, George Whitefield o Charles Spurgeon, para mencionar estos 2. Hay hombres de la actualidad moderna, predicadores de trayectoria, predicadores que hacen estudios y enseñanzas extraordinariamente maravillosas, claro, por supuesto, acompañadas de Yeshua HaMashiach, o por lo menos de Jesús en el contexto del nivel 2. Y me pregunto, ¿y qué hay de malo en el trasfondo de la academia, intelectualmente hablando, desde el punto de vista de la teología, desde el punto de vista de la doctrina? ¿Qué hay de malo que estudiemos a un Spurgeon? Yo no sé cuántos de ustedes han tomado el tiempo, amados hermanos, de hacer un estudio a un evangelio, a un evangelista, o los tratados que este hombre enseñó, que son de una talla y de una profundidad astronómicamente importante. Bueno, mis amados hermanos, pues es exactamente lo que el pueblo judío hace a través de libros, repito, como el Humash, donde nos presentan los comentarios y los estudios y la sabiduría de los rabinos. En conclusión, hermanos, estoy sacando conclusiones. Usted se preguntará, bueno, pastor, entonces, ¿usted está a favor o está en contra? Hermanos, no estoy a favor de todo lo que es de buena edificación. La misma palabra nos lo enseña: escudriñarlo todo, retened lo bueno. Si yo tomo este Humash y estudio en él la Parashot, y los comentarios rabínicos me ilustran y me ayudan a abrir mi entendimiento de 10 años en esta práctica de Torah a un hombre que tiene 2000 años estudiando Torah, probablemente mi entendimiento se abre. Repito, sin perder de vista
Y aquí es, pero pastor ya lo ha dicho muchas veces, lo tengo que repetir, por favor, sin perder de vista a Yeshua HaMashiach. Tal vez si me tomo el tiempo, yo sé que el tiempo no es muy amplio con nosotros para el programa de hoy, pero quisiera hacerlo por un momento. Si yo tomo el tiempo de leer en este Humash una introducción a lo que es el libro de Bereshit. Iniciamos el estudio de Torá conscientes de que la Torá no es un libro de historia. Absolutamente de acuerdo. Sino es el estatuto que establece la misión del hombre en el universo. Por eso es que en su primer comentario, Rashi cita a Rabbi Isaac, quien afirma que la Torá es principalmente el libro de las leyes, y tendría que haber comenzado con el precepto del Niluvio. Bueno, el Niluvio es con el tema el tema que nosotros sabemos del Rosh Hodesh, el tema de la luna. Él declaró a su pueblo el poder de sus obras a fin de confiarles el patrimonio de las naciones, como dice el libro de los Salmos, Teilín 111:6. Avancemos un poco en la lectura. Es la razón por la cual Bereshit es llamado el libro de la creación. Voy a un punto atrás. Todo esto es un preludio de la historia de Israel. Adonai fue paciente durante 10 generaciones desde Noa hasta Abraham. Interesantísimo. Lo mismo que encontrar que desde Adán hasta el cierre de la Biblia hebrea han transcurrido 26 generaciones. Pero ninguna de estas generaciones logró llevar a cabo la misión para la cual había sido creada. Después de ese fracaso, Adonai elige a Abraham y a su descendencia para que cumplieran con la misión que originalmente había sido dada. Rambán sostiene que esa es la razón por la cual Bereshit es llamado el libro de la creación. Y la esencia de la creación no es tanto la historia de las montañas y los valles, los océanos y los desiertos, ni siquiera del hombre y de los animales, como es la historia del nacimiento de Israel, la nación que heredó la tarea de Adán y Abba. En este primer libro de la Torá examinaremos la historia de Israel desde la vida de Abraham y Sara hasta el momento en que su descendencia se transforma en una familia y luego en una nación. Amén. Hermanos, hasta este momento esta lectura me está diciendo algo contrario a la Torá. Hasta este momento un rabino mencionado aquí ha hecho algo totalmente adverso, algo fuera de lugar. Por supuesto que no, hermanos. Y si seguimos leyendo, pues viene todo el origen, los días, etc. Y permítame puntuar un punto más. Dice, en el comienzo, cuando Adonai empezó a crear, esta frase suele interpretarse como en el comienzo Dios creó, lo cual indicaría que la Torá es la que está dando la secuencia de la creación, que Adonai creó el cielo y luego la tierra, la oscuridad, el agua, la luz, etc. Sin embargo, el rabino está en desacuerdo con esta traducción y muestra la traducción y sigue oponiéndose a ellos. Sin embargo, otros rabinos y la mayoría de los demás comentaristas respecto al versículo narran que es cronológico y comienza con una afirmación general. En el comienzo mismo, a partir de la nada absoluto, Adonai creó el cielo y la tierra. Bueno, y aquí viene algo que quiero justamente mencionar. Si bien es cierto que aquí tenemos la Torá escrita, en este Humash está la Torá escrita, obviamente, como lo acabo de mostrar en mi ejemplo sencillo, obviamente los rabinos aquí se han tomado el tiempo de presentar sus apreciaciones, sus comentarios, su estudio y su sabiduría. Y es interesantísimo que varios de los rabinos también, al enseñar, obviamente tienen su punto de vista. Obviamente tendrán algunas diferencias. Y esto es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque ya hecha esta historia hasta este momento, espero que hayamos podido entonces concluir que no hay mal en el hecho de que leamos algunos estudios rabínicos. Es caso particular que estoy hablando del Humash, que es el tema que venimos tratando. Repito, sin que perdamos la línea de Yeshua HaMashiach.
Porque en la medida que estudiemos, en la medida que nos preparamos, en la medida que escudriñamos, en la medida que nuestro pensamiento occidental abre el panorama para ver más allá en la cultura hebrea, en el pensamiento hebreo, en la historia hebrea, entonces nuestro corazón entra en una amplitud. Recuerden, Lep, Lamet, cierre de Barín, Bet, comienzo de Berechit, forma la palabra Lep, el corazón. El corazón de nosotros en la transición de nivel 1, nivel 2, al subir al nivel de Torah, entonces nuestro corazón va a tener un enriquecimiento, y ese enriquecimiento no lo podremos encontrar a menos que vayamos con el estudio de estos hombres sabios que prudentemente han escrito. Y en medio de su sabiduría, pues tienen un velo que no les ha permitido ver, pero que ya ese velo se ha ido abriendo en muchos de ellos para ver a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Bueno, mis amados, muy bien. Vamos a seguir en nuestra jornada porque hay mucho tema que tratar, y en esta siguiente parte voy a procurar ser un poco más práctico en conceptos porque el tema es extremadamente extenso y no es tampoco mi intención ir a lo profundo del contexto. Hablaremos entonces de cómo y de qué manera nuestros amados hermanos de la tribu de Judá se enfocan en su estudio toraico a través de un texto llamado el Talmud. Y el Talmud es el libro básico por excelencia del pueblo judío. El Talmud se refiere entonces a una recopilación de enseñanzas, por supuesto, muy antiguas, que han sido consideradas como sagradas por la comunidad judía desde el momento en que fueron compiladas hasta los tiempos modernos, y todavía aún hoy se consideran así por los judíos religiosos o ortodoxos o muy ultraortodoxos. Ahora, existen varios tipos o versiones, varias versiones del Talmud. Y hay 2 ediciones del Talmud que fueron compuestas por judíos babilónicos y otra por los judíos que vivían en la Jerusalén antigua. Generalmente, una cita del Talmud se refiere a la versión babilonia, que es considerada la versión autorizada. El Talmud de Jerusalén habitualmente no se enseña, ni siquiera en las clases judías más ortodoxas de hoy, aunque los eruditos avanzados del Talmud sí la consideran eventualmente. Básicamente el Talmud consiste en 2 partes. Por favor, presten mucha atención. Recuerden que nuestro objetivo de Torah al Instante esta semana es un objetivo de información. Y digo de información, ¿por qué? Porque eventualmente hablo con personas, con hermanos, con conocidos en el estudio de Torah, en este proceso de transición, y eventualmente tienen una confusión en sus corazones en cuanto a qué es un Talmud, qué es una Biblia hebrea, qué es una Mishnah, qué es un Midrash. Y repito, a veces se sienten un poco como atemorizados frente al tema. Pareciera ser que tomar en sus manos un Humash o tomar en sus manos una Mishnah es una bomba de tiempo. Bueno, hay que tener la prudencia, se requiere tener el carácter, la madurez, el estudio, el corazón para escudriñar. El Talmud consiste de 2 partes. La primera parte se conoce como la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Muy importante. Un código legal conciso que consiste en 6 volúmenes, cada uno subdividido en varios tratados, escritos en hebreo y redactado en Palestina alrededor de 200 años después de nuestro Mashiach. Interesante. Es un texto legal muy extenso. Y en principio era originalmente de oral, se transmitía oralmente, compuesto durante varios siglos, y la segunda parte de este texto de la Mishnah, y la más predominante que vamos a considerar hasta nuestros días, está allí, se llama la Gemara. 2 palabras que estoy seguro que usted ha escuchado con alguna frecuencia. Y quiero con esto, hermanos, que si usted escucha alguna enseñanza, que sé que las escuchan, no, pastor, que yo no escucho a nadie. Yo sé que sí, porque es que nosotros, los hispanoamericanos, tenemos una tendencia y queremos más, y queremos más, y queremos más. Y yo no me conformo con lo que el pastor Alfaro enseña. No tiene por qué conformarse. Por favor, estudie, prepárese, continúe, avance. Solo que busque la fuente.
Verifique su fuente, que su fuente no sea el que habla bonito, el que me parece simpático, el que me agrada mucho y habla una información que no es Torah. Eso es lo que quiero que busque una fuente. Si usted está buscando una fuente que lo aparta de Mashiach, si usted está escuchando una fuente que lo aparta de Shabbat, si usted está buscando una fuente que lo aparta de las convocatorias de Levítico 23, si usted está buscando una fuente que no se lave las manos, que no se enciende las velas, que esto no se hace, que este ritual tampoco, que no use los tzitzis, que esto, que el otro, hermano, probablemente estés escuchando una fuente equivocada. Y entonces entras en una confusión y entonces decides apartarte de aquí, decides apartarte de allá y en algún momento dirás, no, yo estaba bien en el nivel 1, pues mejor me regreso porque aquí, claro, porque tu identidad está confundida. Este segundo elemento llamado Gemara es un registro voluminoso de las discusiones sobre y alrededor de la Mishnah. Muy importante, hay dos conjuntos de Gemara más o menos paralelos, uno compuesto en Mesopotamia, Babilonia, alrededor del 200 al 500 después de la era común, y el otro en Palestina, alrededor de 200, una fecha desconocida antes del 500 después de Mashiach. El Talmud babilónico, atención, el Talmud babilónico, que es la Mishnah más la Gemara mesopotámica, es mucho más extenso y mejor organizado que el Talmud de Palestina, y es el único considerado como definitivo y autorizado. Hay un Talmud que se llama el Talmud de Jerusalén. Es un estatuto decididamente inferior como autoridad legal, junto con un número de compilaciones conocidas colectivamente como la literatura talmúdica, que contiene material que los editores de ambos Talmud dejaron fuera. Otra situación confirma que el Talmud babilónico es considerado como la versión autorizada así. Dentro de los autores del Talmud, de acuerdo con los eruditos del Talmud, el Talmud es la forma escrita de las enseñanzas de los fariseos. ¿Y quiénes fueron los fariseos? ¿Quiénes fueron los fariseos? Es una buena pregunta. ¿Quiénes fueron los fariseos? Pues bien, la Enciclopedia Judía Universal declara bajo el tema de fariseos, la religión judía, como hoy es en día, desciende de la línea directa, sin interrupciones, a través de todos los siglos, de los fariseos. Sus ideas y sus métodos principales se encuentran escritos en una literatura de extensión enorme, de la que una gran cantidad aún existe hoy. El Talmud es el mayor y el más importante elemento de estudio en la literatura judía, y su estudio es esencial en cualquier entendimiento real del fariseísmo. En cuanto a los fariseos, en la edición de 1905 de la Enciclopedia Judía dice abajo: con la destrucción del templo, en el año 70, después del Mashiach, los saduceos desaparecieron también, dejando la regulación de todos los asuntos judíos en las manos de los fariseos. De ahí en adelante, la vida judía fue regulada por los fariseos. La historia entera del judaísmo fue reconstruida desde el punto de vista fariseo y se le dio un nuevo aspecto al Sanedrín del pasado. Una nueva cadena de tradición suplantó la vieja tradición sacerdotal. El fariseísmo formó el carácter del judaísmo y la vida y el pensamiento de los judíos por todo el futuro. Muy interesante ese artículo, es bastante extenso, no lo voy a poder leer absolutamente todo, pero creo que hemos leído algo muy importante. Entonces tenemos el Talmud, dos tipos de Talmud: el Talmud de Jerusalén, que no es como el que, repito, más se utiliza por lo que vimos hasta el momento, y el Talmud babilónico, que es el que prácticamente se utiliza hoy. Y ese Talmud, a su vez, tiene una división en dos grupos, que son la Mishnah y que son la Gemara. Esto es lo que básicamente quiero que ustedes, mis amados hermanos, conozcan. Podríamos profundizar mucho más en el tema y adentrarnos a la parte, digamos, más íntima del contenido. Pero para nosotros es importante concluir que todo lo que se llama Torah oral está compuesta por el Talmud. El Talmud, a su vez, hay dos tipos de Talmud: el babilónico, el de Jerusalén, el que se utiliza básicamente, digamos, el aprobado oficialmente es el babilónico. Encontramos que toda esta cultura judía viene
del concepto de la línea de los fariseos. Recordemos que nuestro amado Yeshua HaMashiach tuvo confrontación con los fariseos. Eso lo veremos si el tiempo me lo permite, tal vez el día de mañana. Veremos cómo y en qué momento Yeshua entra en esos conflictos de enseñanza con los fariseos. Ustedes que conocen la Torá, porque tienen complicación con el Shabbat, ustedes que tienen la Torá porque tienen problema con los diezmos, ustedes que conocen la Torá, entonces dice, hagan lo que les digan, pero no hagan aquellas cosas que no corresponden con la Torá. Ya veremos esos detalles. Hasta este punto definimos y concluimos entonces que la Torá oral, compuesta por el Talmud, por la Mishnah y por la Gemara, son estudios escritos, compilación de mucho material que los rabinos a lo largo de los años, cientos y miles de años, han escrito. Y ellos han escrito y han generado normatividad, han generado ordenanzas, han generado el Seder, han preparado un sinnúmero de normas de esto, normas de lo otro, normas de aquí, normas de allá. Pero no quiero dejar pasar por alto y hacer una apreciación positiva en cuanto a que hay muchos textos que nosotros conocemos de Torá escrita, la Torá que nosotros seguimos, la Torá que estudiamos, la Torá con la que vivimos, la Torá escrita, la Torá de Moshe, la Torá de la cual dice el Padre Eterno, de lo que escribió Moshe de mí, en la Torá escrita. En esa Torá hay textos que evidentemente cuando enseñamos los parashot, pues nos encontramos con algunos textos que tenemos que pensar muy a fondo qué es lo que verdadera y realmente nos quieren decir algunos textos. De ese punto de partida, los rabinos, hace muchos siglos, decidieron que era necesario que esa Torá escrita, en la que habían puntos que ellos no comprendían en su momento, hoy los podemos comprender un poco más y ya explicaré el por qué. Pero en su momento, cuando los rabinos no podían comprender ciertos textos, entonces necesitaron entrar a esto, a hacer estudios, a hacer escritos, a profundizar. Y un rabino consideró esto, y el otro rabino consideró esto, y el otro rabino consideró esto. Y entonces esa llamada Torá oral se transcribía oralmente de generación en generación y se hacían los ajustes y las claridades necesarias. Pero cuando nosotros vemos nuestra Torá escrita a los ojos con el corazón de Yeshua HaMashiach, entonces veremos con toda claridad los aspectos fundamentales e importantes de la Torá. Por eso existe lo que llamamos el Brit Hadash. El Brit Hadash, hermanos, ¿qué enseñaba Yeshua? La Torá escrita. ¿Qué enseñó Pablo? La Torá escrita. ¿Qué enseñaron los discípulos? La Torá escrita. Hermanos, Yeshua no enseñó cristianismo. Pablo no enseñó cristianismo. Los apóstoles no enseñaron el cristianismo. Los apóstoles, Yeshua, Pablo y las cartas paulinas, como las hemos llamado, no enseñaban el cristianismo, enseñaban la Torá. Algunos estudiosos dicen que buena parte de las cartas de Pablo y de las enseñanzas de Pablo eran contradictorias hacia lo que era la Torá, que contradecían la Torá. Por favor, hermanos, necesitamos ubicar el tiempo, el modo, el lugar, la historia, la cultura del momento en la que Pablo escribe para que veamos cómo los ajustes, entre comillas, la palabra tal vez no sea la más apropiada, pero para que veamos cómo Pablo, cuando hace algunas alusiones, pareciera ser, y algunas personas dicen, Pablo contradijo esto, Pablo contradijo la circuncisión, Pablo contradijo, por favor, Pablo fue un hombre 100% hombre kadosh, hombre de Torá. Y sus apóstoles, los apóstoles de Mashiach, eran hombres de Torá. Y el mismo Eterno les reargüía y les decía, me vas a negar, hombre de Torá, me vas a negar, no te olvides de lo que Moshe escribió de mí en la Torá. Y cuando Yeshua se presenta en la sinagoga y abre el libro de Isaías y lee la profecía, y entonces dice, y esa palabra se ha cumplido hoy justo frente a ustedes,
No lo podían recibir, no lo podían creer, pero conocían la Torá, pero no conocían a la Torá viviente que estaba allí. Y entonces dice la palabra que quisieron lanzarlo por el despeñadero, quisieron matarle. Pero la Torá viviente estaba con ellos. Es interesante. Bueno, mis amados, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos un poco ya sobre el tiempo. Vamos a ir a otro punto y voy a tomar los minutos finales para dejar introducción para el tema de mañana, porque ya estaríamos prácticamente entrando a nuestra semana, a nuestro cierre. Les prometí que traería mi primer Biblia. Aquí está, mis amados, permítanme que se las presente. Mi primer Biblia, 1982, haga cuentas. Mi primer Biblia trae entre tantos recuerdos, por aquí está la letra de mis hijos, Camilo Esteban y David Roberto, cuando niños ellos escribían en mi Biblia. Aquí escribieron Roberto, ¿qué más dice? Papi Roberto. Tan bellos. Qué horror. Cuando esto pasó me molestó muchísimo, pero hoy después de años digo gracias Hashem, porque desde muy niños mis niños ya estaban ahí escribiendo. Y si ustedes observan mi primer Biblia con la que un día conocí, Josué capítulo 1 verso 8, está llena de notas marcadas, señaladas, registradas. ¿Qué más encuentro aquí? Miren, hasta encontré un billete por aquí guardado. Bendito el Eterno. Esta primer Biblia que alguna vez alguien me entregó en un momento crítico de mi vida, fue mi primer texto bíblico, mi primer tesoro, y hasta el día de hoy la guardo en mi corazón y aquí la mantengo. Les prometí que se las presentaría. Aquí está. ¿Cuántos de ustedes tienen su primer Biblia todavía? Si les contara anécdotas e historias de esta Biblia, hermanos. En mis viajes, en mi trabajo, en mi país, viajando mucho, permanentemente, casi todas las semanas, 3, 4 vuelos a la semana. Y recuerdo que en una ocasión, regresando de alguna ciudad hacia Bogotá, en el vuelo, en el avión en el que venía leyendo mi Biblia en la noche. Recuerdo aquella noche y la azafata me dijo que necesitaba enderezar mi silla y guardar la mesa. Ya no podía seguir leyendo y cometí el error de momento de guardarla en el bolsillo frente a mi silla. La guardé allí y en el momento de tomar equipajes y maletas bajé del avión y cuando ya estaba en algún punto recordé, por favor, mi Biblia se ha quedado en aquel avión. Traté de regresar a la pista, era imposible, no me lo iban a permitir, ya el avión había cerrado, ya el avión tenía que pasar a guardarse para seguramente el día siguiente. No, hermanos, no saben cuánto sufrí porque mi Biblia, mi única Biblia se había quedado allí. Gracias al Eterno hablé con la compañía aérea y les alerté que por favor no podía desaparecerse este documento. Así es que sí, gracias al Eterno. Al día siguiente me llamaron del aeropuerto para decirme que podía regresar, que ya tenían en la oficina mi Biblia. La recuperé, gloria al Eterno. Y hasta el día de hoy aquí está conmigo. Bueno, mis amados hermanos, ya en este orden de ideas, vamos a dejarlo hasta el día de hoy y recordarles que mañana entraremos a nuestro punto casi ya de cierre. Veremos entonces qué es el Midrash, su importancia, por qué los tenemos, por qué sí los estudiamos, por qué no los estudiamos, a qué se refiere, qué es y cuáles son los tipos de Midrash que conocemos. Así es que este será nuestro tema para el día de mañana. Mis amados, muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Espero que hayan recibido una enseñanza de bendición. Compártanla, por favor. Un like, me gusta, me ayudaría mucho para saber que ustedes están atentos. Shalom, mis amados, muy buen día para todos. Bendición. Shalom, shalom y muchas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.